Más años para Duarte. Arrancamos el año y aunque muchos todavía están digiriendo la cena de anoche, la política no se fue de vacaciones porque el 2026 empieza con un hombre que Veracruz conoce demasiado bien. Estamos hablando de Javier Duarte de Ochoa. Y es que cuando parecía que ese capítulo ya estaba archivado, el expediente vuelve a moverse. No en redes, no en rumores, sino en tribunales. Y eso, nos guste o no, marca el arranque del año político. Y es que el último tramo del 2025 dejó algo claro. El caso Javier Duarte sigue más vivo que nunca. La Fiscalía General de la República puso sobre la mesa una nueva imputación distinta a las anteriores. La audiencia estaba programada para este 30 de diciembre, justo cuando el país estaba pensando en despedir el año. El escenario, el reclusorio norte. Y el mensaje era fuerte: cerrar el año con Javier Duarte otra vez frente a un juez, pero no ocurrió. Sí, no ocurrió porque ¿de qué va esta nueva acusación? Es del punto más sensible posible de los recursos destinados a salud. Y no es cualquier rubro. Estamos hablando de dinero que debía ir a hospitales, medicinas y atención médica y que presuntamente fue mal manejado. Por eso, este caso pesa tanto, porque la salud no es un tecnicismo legal, es una herida social que sigue abierta en Veracruz. Y hay un dato muy clave porque la audiencia fue pospuesta por segunda ocasión. Ya había ocurrido semanas atrás cuando la defensa alegó problemas de salud del propio Javier Duarte, pero ahora nuevamente por temas logísticos y de agenda el juzgado decidió aplazarla. ¿Es legal? Es válido, pero también inevitablemente genera suspicacias, porque cuando un caso de este tamaño se sigue recorriendo en el calendario, el tiempo empieza a jugar políticamente. Y aquí entra un dato que no es menor y casi nadie recuerda. Y es que cuando Ernestina Godoy fue integrada al nuevo equipo federal, en una mañanera se le preguntó directamente a Claudia Sheinbaum por el caso Javier Duarte. Y la respuesta de la presidenta fue clara: es un tema que deberá atender Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República. Y eso en lenguaje político significa algo muy concreto. El actual gobierno no ha soltado ese expediente y no es un caso enterrado, es un caso en seguimiento. Otro punto clave es que cuando Javier Duarte fue extraditado desde Guatemala, México aceptó límites claros sobre los delitos por los que podía procesarlo. Ese candado pues ya no aplica. México pidió y obtuvo autorización para proceder por nuevos cargos. Traducción sencilla: ya no hay excusas jurídicas internacionales para no avanzar. Javier Duarte ya cumple una sentencia de 9 años en prisión. Y esto no va de si sale mañana o si sale pasado, esto va de algo más profundo. Si estas nuevas acusaciones avanzan, su panorama legal puede alargarse y complicarse todavía más. Más procesos, más años, más juicios, un ajedrez judicial que vuelve a moverse justo al inicio del año. Arrancamos el 2026 con una realidad incómoda. El nombre de Javier Duarte sigue vigente en los tribunales y también en la agenda política. La audiencia solicitada por la Fiscalía no se realizó y fue pospuesta nuevamente. Ahora habrá que esperar una nueva fecha, pero la pregunta para este nuevo año es clara: ¿veremos por fin una resolución firme o estamos entrando en otro largo pasillo judicial donde el tiempo vuelve a ser protagonista? Aquí vamos a estar pendientes porque en Veracruz el pasado nunca se va del todo, aunque cambie el calendario. Veremos si Javier Duarte sale de la cárcel en este 2026. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Dinero tumba elección en Veracruz. Ojo con esto porque ahora de que arrancaron los nuevos gobiernos municipales, el Tribunal Federal volvió a recordarle a Veracruz que una elección no termina cuando se cuentan los votos, sino cuando pasan todos los filtros legales. Y no es rumor, tampoco es grilla, son resoluciones definitivas. Un municipio entra en una
etapa de interinato y otro recibe la validación que necesitaba. 2 decisiones, 2 criterios y muchas lecturas políticas. Empezamos con Tamiahua. ¿Por qué Tamiahua? Porque bueno, en este municipio, pues el tribunal anuló la elección municipal y esto implica que no habrá toma de protesta y no hubo toma de protesta inmediata y que el Congreso del Estado nombró a un Consejo Ciudadano mientras se convoca a una elección extraordinaria. Pero ojo con el matiz, no se anuló por falta de votos ni por rechazo ciudadano, sino por un criterio estrictamente administrativo y financiero. La causa central del fallo fue el rebase de los topes de gastos de campaña. Ahora ustedes dirán, pues, ¿por cuántos millones fue este gasto excesivo de campaña? 100,000 pesos. Sí, 100,000 pesos prácticamente fue el rebase del tope de campaña, y en elecciones municipales donde los montos son reducidos, cualquier diferencia fuerte se vuelve jurídicamente determinante. Y aquí el tribunal no entra a valorar simpatías, ni arraigo, ni presencia territorial, entra a medir números. Y eso cambia completamente la lectura política del caso. La resolución vuelve a poner el foco en Citlali Medellín del Partido Verde, una figura con trayectoria, con experiencia previa como alcaldesa y una estructura política que nadie puede negar en Tamiahua. El tribunal señala que justamente por esa experiencia debió haber mayor cuidado en la fiscalización. Pero hay un dato clave que a veces pues cualquiera pierde, y es que no se cuestiona su competitividad ni el respaldo que obtuvo en las urnas. El problema no fue político, fue contable. Y aquí entra el movimiento más reciente, porque Citlali Medellín ofreció una conferencia de prensa desde su casa de enlace, donde confirmó que acaba de asumir como diputada local al ser suplente de Daniel Cortina, quien solicitó licencia para convertirse en alcalde de Tuxpan. Pero no se quedó ahí. También lanzó un mensaje político directo al interior de Morena. Señaló que la administración municipal saliente no cuenta con el respaldo de su dirigencia partidista. Yo solo le puedo decir a don Neto que Dios lo bendiga. Y como dijo Jesús en la cruz, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Les pido a todos que me sigan dando esa fuerza, porque vamos a sacar adelante a Tamiahua. Estoy aquí por mi pueblo, y por mi pueblo doy mi vida, hoy y siempre. Además, dejó claro que su paso por el Congreso será temporal. Dijo que en aproximadamente 6 meses dejará la curul para asumir la alcaldía de Tamiahua, luego de haber ganado la elección extraordinaria en estos próximos 6 meses. Durante el encuentro, pues llamó la atención otro detalle, porque se le vio muy marcada, con una cercanía muy marcada con el actual Consejo Municipal, el mismo que fue designado por el Congreso Local de Veracruz tras anularse la elección de este 2025. Nada casual, todo mensaje. Y es que, lejos de retirarse o guardar silencio, Citlali Medellín ya dejó clara su ruta. Va de nuevo a la elección extraordinaria, la ley se lo permite y su lectura es simple. La base social sigue ahí. En la extraordinaria ya no habrá sorpresas ni improvisaciones, y habrá una figura conocida con reglas claras y con una narrativa que, aunque no se diga abiertamente, huele a revancha política. Así que, ya tocando el tema de Tamiahua, vámonos a Jaltipan, porque el tribunal tomó una decisión distinta. Ahí se analizó la posibilidad de anular la elección por violencia política en razón de género en redes sociales. Se reconocieron irregularidades, sí, pero se concluyó que no fueron suficientes para tumbar toda una elección. Y este contraste es clave. No todo error anula un proceso, solo aquello que a juicio del tribunal rompe la equidad del resultado. La lección es clara. El dinero sí puede tumbar elecciones, pero no borra liderazgos ni redefine por sí solo el mapa político local. Tamiahua irá a una extraordinaria, Jaltipan arranca gobierno, y mientras tanto, pues en Tamiahua queda una certeza incómoda para muchos. La contienda no terminó, solo entró a una segunda vuelta política, y ahí los nombres fuertes no desaparecen, se reacomodan. Noticias locales. Se cae acusación de terrorismo en Veracruz. Hay un tema que ha traído inquieto a medio gremio periodístico y que ha generado ruido incluso fuera de nuestras fronteras. Se trata de la detención y proceso del reportero Rafael León, conocido como La Fita,
Y es que lo que pasó en las últimas horas es fundamental para entender cómo se maneja la justicia y la libertad de expresión en el Estado. Vamos a analizarlo con calma porque hay versiones encontradas y mucha tensión. Primero lo urgente. El reportero no se queda en la cárcel, pero tampoco sale totalmente libre. El juez decidió que llevará su proceso en resguardo domiciliario. Lo más relevante aquí es que se cayó la acusación más pesada. Esa palabra que empieza con T y que genera pánico social. Sí, terrorismo. La fiscalía no pudo acreditar esos cargos extremos que intentaron imputarle al principio y que encendieron las alarmas de organismos internacionales. Es importante detenernos aquí porque acusar a un periodista de generar inestabilidad social o actos violentos extremos es algo muy delicado. El hecho de que el juez haya desechado esa acusación específica es una victoria para la defensa, pero también deja muy mal parada la integración inicial de la carpeta. ¿Por qué se le acusó de algo tan grave si no había elementos? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy. Sin embargo, la Fita no está limpio ante la ley todavía. Lo vincularon a proceso por otros temas y ahora la discusión legal se centra en presunto encubrimiento y delitos contra las instituciones. Es decir, le bajaron el volumen a la acusación, pasaron de una narrativa de máxima peligrosidad a delitos del fuero común, pero el proceso penal continúa y él sigue privado de su libertad de movimiento. La reacción política no se hizo esperar. La gobernadora Rocío Nale fue cuestionada sobre esto y su respuesta fue corta y directa. El Poder Judicial ya resolvió y la Fiscalía también. Ya salieron a emitir. De mi parte no hay problema. Palabras más, palabras menos, dijo que para ella el tema ya está resuelto por las instancias judiciales y que no hay problema. Se nota un intento de cerrar el capítulo mediáticamente, de no dejar que el tema siga creciendo como una bola de nieve que afecte la imagen de su administración, pero ojo, porque incluso desde nivel federal hubo observaciones. La referencia a la libertad de expresión que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum pone un matiz interesante. Mientras en lo local se trata como un asunto policíaco, en lo nacional se cuida mucho la forma en que se percibe el trato a la prensa. Hay un estira y afloja entre aplicar la ley y no parecer que persiguen a voces críticas. Por su parte, el reportero y su familia sostienen que todo esto es una fabricación. Al salir de la audiencia, sus palabras fueron de denuncia directa contra la fiscalía. Es la palabra de la autoridad contra la del comunicador. Un choque de trenes que, aunque baja de intensidad al quitar los cargos más graves, sigue manteniendo una atmósfera densa en el ambiente periodístico de Veracruz. Lo que queda en el aire es la sensación de vulnerabilidad. Se retiró la acusación más alarmante, sí, pero el mensaje de que cualquiera puede ser procesado sigue ahí. ¿Se hizo justicia o se corrigió un exceso ante la presión mediática? Ustedes tienen la última opinión. Noticias locales. Pánico en Boca del Río. A ver, las imágenes que vimos en Boca del Río parecen sacadas de una película de desastres, pero lamentablemente fueron muy reales. Lo que ocurrió en el Boulevard Ávila Camacho no fue un simple accidente, fue una situación que pudo terminar en una tragedia mayúscula. Vamos a platicar de esto porque más allá del susto, hay preguntas sobre la seguridad que no podemos ignorar. Todo comenzó con el viento. El frente frío número 25 pegó con ganas en la zona conurbada. Las rachas de viento fueron intensas. Sí, eso lo sabíamos, pero lo que no es normal es que una estructura de ese tamaño y peso se rinda ante el clima. Estamos hablando de una grúa torre de construcción, de esas inmensas que terminó cediendo ante la fuerza de la naturaleza. Lo más inquietante es que hubo avisos. Testigos reportaron que la grúa estuvo girando sin control durante casi 24 horas. Esa mole de acero estuvo a merced del viento como una veleta gigante fuera de control. La pregunta es, ¿nadie vio el riesgo por más de 12 horas? ¿No había protocolos para asegurar esa maquinaria ante el pronóstico de norte que ya se conocía? Eso estuvo girando hasta que la base no aguantó más.
El impacto fue brutal porque al caer la estructura no perdonó lo que había abajo. Se llevó de corbata vehículos estacionados, golpeó la fachada de un restaurante y dañó postes de luz. El escenario en Costa de Oro quedó como zona de guerra por unos momentos. Los daños materiales son cuantiosos y seguramente vendrá un pleito legal largo por quién paga los platos rotos. Pero aquí viene lo que podemos llamar un verdadero milagro, porque a pesar de lo aparatoso de la caída y de que es una zona transitada, no hubo personas heridas ni fallecidas. Es increíble que con semejante estructura desplomándose en la vía pública, el saldo sea blanco en vidas humanas. La suerte jugó a favor de los veracruzanos esta vez y ahora hay que ponernos serios con la responsabilidad. Protección Civil ya dijo que la base colapsó, no basta con culpar al viento. En una ciudad costera donde los nortes son cosa de cada temporada, las construcciones deben estar blindadas para esto. Aquí falló algo más que el clima, falló la prevención, falló el mantenimiento o el aseguramiento de la obra. Esto debe ser una llamada de atención urgente para todas las construcciones verticales en la zona, porque no podemos esperar a que la próxima vez sí haya gente caminando abajo. Las autoridades tienen que revisar con lupa cada grúa y cada andamio, porque lo de ayer fue un aviso muy claro de lo que puede pasar cuando se subestima la fuerza del viento. Por fortuna, hoy solo hablamos de fierros retorcidos y láminas abolladas, pero el susto que se llevaron en Boca del Río no se olvida fácil. Ojalá que los dueños de la obra y las autoridades tomen cartas en el asunto, porque la seguridad pública no puede depender de la buena suerte. Noticias locales. Medellín se alinea. Sí, Medellín de Bravo ya tiene nuevo alcalde y el mensaje fue claro desde el primer minuto. Aquí no hay medias tintas. Samuel Acosta rindió protesta y dejó claro que su gobierno no va a caminar solo, sino alineado completamente con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. No fue una ceremonia cualquiera, ni solo un trámite administrativo, fue una señal política. Porque la protesta se realizó en un ambiente solemne, con presencia incluso del ejército, a través del 83 Batallón de Infantería. Ese detalle no es menor, porque habla de institucionalidad, control y arranque con respaldo del Estado. Samuel Acosta asumió formalmente como presidente municipal para el periodo 2026-2029, iniciando una nueva administración que llega con línea clara desde arriba. Después vino la toma de protesta del cabildo, un cabildo plural con presencia de varias fuerzas políticas, pero con un dato que llama la atención. Predomina la presencia femenina. Y aquí viene lo político, porque en su primer mensaje, Samuel Acosta no se anduvo con rodeos. Reconoció y respaldó abiertamente el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Rocío Nale. Habló del segundo piso de la Cuarta Transformación, dejando claro que Medellín entra de lleno al proyecto político nacional. Y aquí no hay ambigüedades ni discursos tibios. Samuel Acosta dijo algo que siempre suena bien: gobiernos de puertas abiertas, sin colores partidistas, vaya, la frase correcta de siempre. Pero el reto es enorme, porque Medellín es un municipio con demandas históricas, con rezagos y con una ciudadanía que ya no compra discursos, sino resultados. Ahí es donde el alineamiento con el Estado y la Federación puede jugar a su favor o en contra, dependiendo de cómo se administre. El alcalde puso sobre la mesa prioridades claras, como juventudes y madres solteras. No habló de grandes obras todavía, sino de sectores sociales concretos. Y eso abre expectativas altas y al mismo tiempo reduce el margen de error, porque son compromisos fáciles de medir. Aquí no bastará con decir que hay voluntad, habrá que demostrarlo. Pero bueno, Samuel Acosta cerró diciendo que inicia una nueva historia para Medellín de Bravo. El segundo piso ya empezó y ahora viene lo más difícil: sostenerlo sin que se les caiga el edificio.